Señores, nos está pasando una cosa gravísima, gravísima. Nos estamos quedando sin sensibilidad moral. Ya lo que pasa después de que han pasado tantas cosas tan graves en el país, o no nos inquietan, o no nos afectan, o no nos importan. Cuando veíamos ayer el noticiero de RCN con el roscograma que tiene montado la señora Linares, la presidenta de la JEP, dijimos, esta señora se cayó. Esa vergüenza no la tolera, no la resiste, no es posible que eso exista. Y eso es a propósito de cierto contratico del señor Samper Strauss, el hijo de Ernesto Samper, que se ganó 50 millones de pesos a finales del año, entre novena y novena, entre tutaina y tutaina. Le pagaron 50 millones de pesos y nadie sabe por qué, nadie sabe para qué. Que es que el señor tenía muy buenos antecedentes profesionales, mentira, pero si los tuviera, ¿eso qué significa? Porque no nos ha dicho la doctora Bahamón, la secretaria general de la JEP, para qué lo contrató, ni en qué consistió la tarea que desempeñó el doctor Strauss, que dejó de rezarle al niño Dios para ponerse a trabajar arduamente y ganarse 50 millones de pesos en un mes, por hacer nada. Y entonces, a propósito de esa aparición, de ese hecho gravísimo, surge todo el roscograma de la señora Linares con el señor Samper en el Ministerio de Justicia y con sus amigos y con sus compañeros en el Instituto de Tierras, y entonces y en el Ministerio de Justicia y en todas partes, y ahora le pagan al señor Samper con un contratico de 50 millones de pesos. Dijimos, se cayó la señora Linares. Y la señora Linares no se cae ni se le contrae un músculo de la cara, ahí permanece intacta, impasible, simplemente porque no tiene sensibilidad moral, porque carece de vergüenza, porque otro funcionario descubierto de esa manera inmediatamente habría renunciado. Vimos muy compungida ella, sí, no salía del impacto que le estaba causando la presión que se estaba ejerciendo sobre ella la secretaria general de la JEP, que desde luego viene de ahí, de la misma rosca putrefacta, corrupta de la señora Linares y del señor Samper. Todo viene por la misma cuerda. Y parece que no nos importa, y parece que no reaccionamos, y dejamos pasar. Y es que es tan grave lo que está pasando con la JEP a raíz del negociado inmundo de uno de sus fiscales con personas que todavía no nos han descubierto quién eran, para no extraditar al señor Santrich, que esto del roscograma de la señora Linares pasaría desapercibido. ¿Por qué llegó la señora Linares a presidenta de la JEP? ¿Cuáles son sus antecedentes en el mundo del derecho penal, en el mundo del derecho internacional? No, es que era amiga de Maya Villazón. Maya Villazón, el sujeto que se estaba robando el Parque de la Leyenda Vallenata y que tuvo que ser corregido por el Consejo de Estado para que le diga, no se robe tanto, róbese otra cosa menos visible que el Parque de la Leyenda Vallenata. Y el sujeto, hermano de unas personas ya condenadas por paramilitarismo, y el sujeto que ha hecho lo que ha hecho en la vida nacional, que ha reptado como ha reptado en los cargos públicos y que llegó a ser contralor sin conocer las tablas de multiplicar, todo eso es corrupción. Y esa corrupción no nos despierta un sentimiento de indignación. Nos estamos o hemos sido ya vacunados contra la corrupción, y eso es lo peor que le puede pasar a una nación, que pierda la sensibilidad, que pierda la capacidad de reacción. Y eso está produciendo como resultado unos efectos terribles en la vida de la nación. Aquí tuvimos un verdadero anticristo que fue Pablo Escobar, que es el comienzo y el origen de todas las desgracias morales que le han ocurrido al país. Pablo Escobar se inventó, por ejemplo, la doctrina que aplicada ha resultado de una enorme eficacia, de que los asesinos ideales son los niños,
como no los persiguen y como los mandan a unas instituciones donde se acaban de corromper y acaban de perfeccionarse en el camino del crimen, hay que corromperlos y hay que enseñarles que matar un semejante es hacer una vuelta y que todo sea por darle plata a la cucha y que uno de alguna cosa se tiene que morir en un desprecio total por los valores humanos en los que se sienta una sociedad que valga la pena y que tenga derecho al futuro. Esos sentimientos se nos metieron en el alma y las cosas como que ya no nos importan. Aquí vino la noticia de finales de la semana pasada en la ciudad de Cali, el día domingo, tuvimos 7 muertos. La policía habló y desgraciadamente la explicación era que muchos de ellos eran delincuentes, como si los muertos delincuentes pesaran menos que los muertos que no son delincuentes. Pues pesan menos desde cierta óptica, desde cierta perspectiva, pero eso nos indica el grado de violencia, de descomposición, de atrocidades que se están incubando al interior de la sociedad colombiana, corrompida por uno y el principal factor de toda la corrupción que ha habido en Colombia, que es el narcotráfico, que es la cocaína. Si ustedes miran bien las cosas, todo viene de la cocaína. ¿De dónde nace la JEP? De los acuerdos entre el señor Santos y los otros cocaleros, es decir, los cocaleros que se reunieron con él en Cuba para resolver todos estos temas del país, es decir, para repartirse jurídicamente, políticamente, moralmente el país. De ahí viene toda esta tragedia. La JEP es desde ese punto de vista hija de la cocaína. La cocaína es la que da lugar a ese acuerdo y ese acuerdo da lugar a esa JEP, a un tribunal impotable que ya tiene mucho más del doble de los empleados que tiene la Corte Suprema de Justicia y que ya demostró que es mucho más corrupta que cualquiera otra organización judicial o de cualquier tipo que haya en Colombia. Aquí hemos perdido la sensibilidad. Esta sería la hora en que el país entero le estuviera reclamando al presidente de la República que enfrente una de las herencias malditas que recibió de Juan Manuel Santos en un inventario que, por supuesto, apenas ahora se está haciendo con mucho tiempo de tardanza. Entonces se discute si la ley estatutaria de la JEP se tiene que objetar o no se tiene que objetar, poniendo en duda una de las facultades más elementales y más obvias del presidente de la República en su carácter de colegislador, que es la facultad de objetar o por inconstitucionalidad o por inconveniencia las leyes que se hayan aprobado. El presidente de la República tiene no solamente ese deber, esa potestad, sino esa obligación ante el país. Impedir que las leyes inconvenientes sigan su curso sin que tengan una nueva consideración en el Congreso de la República. La JEP hay que objetarla, porque es una organización que tiende, señores, nada menos que a conseguir que los delitos que ya ha cometido las FARC, que son muchos, después de diciembre del 2016 y hasta la eternidad, sigan siendo de su comprensión. La JEP, la misma que fue creada para 10 años y que ya se elevó ella su tiempo de duración a 20 años. La misma que eliminó la edad máxima de los magistrados porque para ella no cuenta y tendremos magistrados de la JEP de 85 y de 90 años como en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pero es que algo va de Pedro a Pedro. La JEP hay que objetarla. El presidente de la República tiene la potestad y el deber de hacerlo y lo tenemos que acompañar, porque contra esto, señores, hay que reaccionar. La corrupción no nos puede invadir espiritualmente. La corrupción no nos puede haber vacunado. No es posible que no reaccionemos ante la corrupción. Ya los muertos no nos inquietan, los secuestrados no nos importan. Las violencias contra las mujeres y contra las personas desvalidas en Colombia no nos alarman. Hemos perdido el sentido moral, hemos perdido la sensibilidad ante los hechos atroces. La señora Linares ya debió haber renunciado solamente por su roscograma.
ni qué hablar del escándalo que viene por la plata que le iban a entregar a la JEP. Vaya uno a saber hasta cuáles niveles para proteger a Jesús Santrich, uno de los peores criminales que hay en Colombia. Entonces, queridos amigos, no podemos declararnos vacunados moralmente. Esto es lo que está pasando, y está pasando, entre otras razones, porque no hay quien eduque a los niños de Colombia. Y este es un proceso que viene de muy antiguo, de las comunidades religiosas que educaron la clase media y la clase alta en Colombia durante años. Saltamos sin solución de continuidad a la FECODE. Los padres y las madres están demasiado ocupados batiéndose en la dura lucha por la vida, y los que regentan los colegios están instruidos en una doctrina esencialmente inmoral y perversa, que es la doctrina comunista, que es la doctrina de ese socialismo ateo donde la religión es el opio del pueblo. Y ahí están los resultados, ahí estamos viendo los resultados. Los jóvenes siguen haciendo vueltas que consisten en matar a sus semejantes. Y robar en Colombia no es pecado. Si se roba poco, no importa. Si se comete cualquier delito, ¿qué importa? ¿Qué importa? Otro más que se cometa. Por Dios, sensibilidad moral, conciencia, diferenciación entre el bien y el mal. La ética. ¿Estamos hablando de la ética y hablamos de ella suficientemente? Nos parece que no, porque no hay quien trate el tema. Todo esto a propósito de los últimos acontecimientos, de los muertos de Medellín y de Cali, de los robos que se están cometiendo, de las atrocidades de la señora Linares y de su círculo vicioso alrededor del señor Samper, que parece que heredó de su padre muy malas mañas. Señores, despertemos la conciencia. Entendamos que la primera educación que hay que darle al niño y al joven es la educación en valores, la distinción entre el bien y el mal. Que el bien sea bien para siempre, que todavía se cultiva eso en el alma de la inmensa mayoría de los colombianos, y que lo malo sea malo, detestable, abominable, y que sea malo para una sociedad que se está muriendo entre las garras del mal.